Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Soy Jorge. Si ya viste mi comparativa entre ChatGPT y Gemini, sabrás que aquí no voy a endulzar absolutamente nada. Te voy a decir lo que funciona y lo que no. Hoy vamos a hablar de Claude versus Gemini. Claude es de Anthropic y aunque no es tan conocida como otros, tiene algunas características que podrían ser útiles dependiendo de lo que necesites. En realidad es que no existe IA perfecta. Cada una tiene sus fortalezas y sus limitaciones, y eso es justo lo que vamos a ver en este video. Si eres emprendedor, estudiante o trabajador en cualquier área y estás buscando una IA que te ayude en tu día a día, este video es para ti. Voy a ejecutar pruebas reales en ambos modelos, como por ejemplo, ayuda con tareas cotidianas, resolución de problemas, programación básica, escritura creativa y académica, y al final de este video vas a saber qué IA te conviene más para tu situación específica. Sin más nada que decir, vámonos directamente al grano. Empecemos por lo básico. ¿Qué modelos tienen disponibles? Claude tiene a Claude 4 Sonnet, su modelo más reciente y su única opción. Por parte de Gemini tenemos a Gemini 2.5 Flash y Gemini 2.5 Pro. Con Flash tienes más velocidad. Con Pro tienes calidad dependiendo la tarea. Aquí está la diferencia clave, simplicidad versus opciones. Si quieres algo simple y rápido, Claude sería una buena opción. Si quieres opciones, puedes optar por Gemini, ya que con Flash tienes velocidad, pero con Pro tienes un poco más de calidad dependiendo de la tarea que vayas a ejecutar. Por ejemplo, para estudiantes o emprendedores que busquen algo simple y rápido, definitivamente Claude. Si eres un usuario que te gusta optimizar un poco más, Gemini sería una buena opción. Ahora vámonos a lo que realmente importa. ¿Qué puedes hacer con estas IA aparte de solo chatear? Claude tiene los artefactos. Puedes crear código, puedes crear documentos y presentaciones, editarlas en tiempo real sin salir de la plataforma. También en el chat cuenta con estilos de escritura, como por ejemplo normal, conciso, explicativo y formal. Y de hecho, puedes crear tu propio estilo. Por parte de Gemini tenemos la potente herramienta que se llama Canvas. Más adelante en las pruebas vamos a ver su potencial. Y tiene la investigación profunda. También cuenta con la construcción de los genes personalizados para que te ayuden a realizar tareas. Por acá les voy a dejar un video donde les indico cómo crear sus propios genes personalizados. Hablemos ahora de personalización, porque no todos trabajamos igual. Con Claude podemos ajustar nuestro perfil, cambiar el tema, configurar nuestra privacidad, algo básico pero muy importante. También tenemos la opción de integración con GitHub, mientras que por Gemini tenemos ajustes de privacidad también, cambiar el tema y lo más importante, podemos conectarnos con las aplicaciones de Google Workspace. Esto es importante para los usuarios que viven ya dentro del ecosistema de Google. Con Gemini se facilitan mucho las cosas, ya que van a sincronizar la aplicación directamente con todos sus documentos y pueden sacar mayor potencial de Gemini. Si eres un estudiante, emprendedor o trabajas en otra área y quieres algo más sencillo, más rápido, definitivamente Claude sería una buena opción. Llegamos a un punto importante. ¿Qué obtienes gratis y qué cuesta lo demás? Con Claude tenemos acceso limitado a su modelo más reciente, que sería Claude Sonnet 4. Por $20 vamos a tener acceso a más modelos y a más uso de Claude Sonnet 4. Por parte de Gemini tenemos la opción Pro, que por los mismos $20 vamos a tener acceso a Gemini 2.5 Pro con mucho más uso y notificaciones a nuevas funciones del modelo. También por ese plan obtenemos 2 teras de almacenamiento total y contamos con integraciones adicionales como Veo3, Flow, Notebook LM y como les decía anteriormente, si eres usuario del ecosistema de Google, te vendría muy bien utilizar definitivamente Gemini, ya que se nos abre un abanico de opciones mucho más amplio. Por lo tanto, con Claude tendríamos acceso también a nuevas funciones de los modelos por $20 mensuales. Ahora viene lo bueno. Vamos a poner a trabajar a los dos modelos con 4 pruebas reales que cualquier estudiante o profesional podría necesitar en su día a día. Estas pruebas van a demostrar que IA te puede ayudar más en tu vida real. Tengo aquí los dos modelos. En la parte izquierda tenemos a Claude y en la parte derecha tenemos a Gemini. A continuación voy a ingresar un prompt que nos va a ayudar con tareas universitarias donde un estudiante de administración de empresas necesita para el proyecto final
crear un plan de negocios para una cafetería universitaria. Voy entonces a copiar el prompt en los dos modelos y le voy a dar a ejecutar. Hay una opción que me gustaría que tengan en cuenta siempre que consultan si van a crear documentos, presentaciones o código, que activen la opción de Canvas por parte de Gemini. Esta herramienta es bastante potente y vamos a verla en acción, así que la voy a activar. Por parte de Cloud, automáticamente cuando identifica si se va a crear un documento o un fragmento de código o una presentación, va a dividir la pantalla y va a crear lo que se llama el artefacto, que es donde podemos editar el documento o el código en tiempo real dentro de la plataforma antes de exportarlo. Vamos a ver ahora el potencial de estas dos herramientas. Voy a darle en enviar. Ahí están los dos modelos razonando, plan de negocios cafetería universitaria, y como ven, Cloud inmediatamente divide la pantalla y crea un artefacto. Lo mismo hace Gemini con Canvas. Gemini ha terminado, por supuesto, su modelo Flash. Podemos ver el rendimiento que tiene en cuanto a velocidad. Es absolutamente asombroso. Vamos a esperar que Cloud termine para comparar ambas respuestas. En estos momentos, Cloud acaba de terminar. Tomó casi como un minuto. Veamos la diferencia. Aquí, por supuesto, dividió el artefacto, ha creado el plan completamente, público objetivo, segmento primario, 70% de ventas, están los puntos desglosados, me crea un resumen financiero clave, algunas recomendaciones. Por parte de Gemini también tenemos la división del Canvas. Lo que me parece aquí potente de esta herramienta es que podemos editar. Por ejemplo, podemos cambiar la longitud del texto, podemos cambiar el tono, que sea un poco más formal o informal, y también podemos crear lo que sería una página web, una infografía, un cuestionario o un resumen de audio, que sería prácticamente como un podcast. Mientras que en Cloud no tenemos nada de estas opciones. Entonces vamos viendo aquí la diferencia entre Cloud y Gemini en las herramientas de Canvas y artefactos. Voy a crear rápidamente una infografía en Gemini para que ustedes vean el potencial de esta herramienta. Claro está que en Cloud también podemos hacer esto. Podemos decirle al modelo que nos diseñe una página web o que nos cree una infografía o una presentación, e inmediatamente lo va a hacer con un artefacto. Pero aquí hay una pequeña desventaja. La ventana de contexto de parte de Cloud es muy limitada, así que en cualquier momento puede saltar la restricción de uso del modelo, mientras que por parte de Gemini en el modelo Flash tenemos mucho más uso. Me parece que es más generoso Gemini en la opción gratuita que Cloud, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Aquí está Gemini creando la infografía. Vamos a esperar que termine. Gemini acaba de terminar la infografía. Como ven, nos la presenta de manera gráfica muy resumida. Voy a llevarme este código, voy a copiar el Canvas, lo voy a abrir en una ventana independiente y aquí tenemos entonces la infografía resumida del plan de negocios para la cafetería universitaria. Esto mismo también lo puede hacer Cloud, por supuesto, dentro del artefacto. Esta sería entonces la prueba número 1 de ambos modelos. Juzguen ustedes qué les parece la primera prueba. Me gustaría saberlo ahí en los comentarios. ¿Cuál IA le parece que lo resuelve mejor? Vámonos entonces con la prueba número 2, programación básica. Voy a introducir el prompt y le voy a pedir a los modelos que cree una aplicación web simple para que los estudiantes puedan llevar el control de sus gastos. Analicemos qué IA programa mejor. Voy a activar la opción de Canvas, recuérdenlo. Cuando trabajemos con código documento sería bueno siempre activarlo. Te voy a ayudar a crear tu primera aplicación de control de gastos. Como eres principiante, vamos a usar tecnología web básica pero efectivas. Aquí está el argumento de Cloud. Definitivamente Gemini en la versión Flash es muy rápida. Lo que logro ver en ese momento es que el editor de código de Gemini se ve mucho más como un entorno de edición que el de Cloud. Por ejemplo, en el editor de Gemini nos señala el número de líneas, la sangría, mientras que en el editor de Cloud me parece que es mucho más sencillo, tipo un blog de notas. Entonces vamos viendo aquí pequeñas diferencias de los dos modelos. Gemini ya ha terminado, definitivamente como siempre, muy rápido. Vamos a ver la vista previa. Aquí tenemos el control de gastos, presupuesto mensual, gasto por categoría. Lo ha dividido en comida, transporte, entretenimiento, justo lo que le hemos pedido. Voy a llevarme este código directamente al navegador. Voy a copiar la aplicación y la voy a abrir acá. Vamos a ver su funcionalidad. Voy a poner, por ejemplo, que me gasté $20 en comida, restaurante, y voy a agregar el gasto. Efectivamente, en comida se añade
En resumen semanal, definitivamente $20. Voy a poner otro gasto, por ejemplo, 200 y voy a poner que sea otros, alquiler. Voy a añadir el gasto. Aquí está en otros y aquí está sumándolo 20, 200, muy bien. La aplicación, como ven, es completamente funcional. Vamos a ver Cloud qué es lo que ha creado. Cloud ha terminado también, control de gastos. Tenemos la interfaz bastante simple y sencilla. Con Cloud podemos descargar directamente el archivo como HTML. Voy entonces a descargarlo y lo voy a abrir. Ahí está la aplicación, control de gastos. Voy a ingresar el presupuesto, por ejemplo 800, y voy a decir que me gasté, no sé, 300, descripción, alquiler, cantidad 300. Voy a probarla aquí y voy a poner que comida, agregar gasto. Como ven, aquí ha hecho entonces el descuento de los 300 que yo le he puesto. Alquiler, comida, transporte, entretenimiento, materiales. Las dos aplicaciones se encuentran completamente funcionales. Y volviendo al editor de código, como les digo, me parece que el editor de Cloud es un poco más plano. Y por parte de Gemini tenemos un editor mucho más flexible. Voy aquí, código, sí, definitivamente mucho más flexible. De hecho, podemos hacer alguna edición y nos va a dar algunas recomendaciones como en un entorno de edición. Tenemos entonces el resultado de la prueba 2. Me gustaría saber en los comentarios qué opinan de esta segunda prueba. ¿Qué IA programa mejor? Ahora vámonos con la prueba número 3, que sería escritura creativa y académica. Introducimos el prompt y le pedimos al modelo que nos genere un ensayo de 800 palabras sobre el impacto de las redes sociales en los jóvenes universitarios. Vamos a ejecutar la prueba en Cloud, activamos Canva en Gemini y ejecutamos. Ya sabemos quién va a terminar primero, ¿no? Gemini va a tomar la ventaja. Cloud ha iniciado a escribir. Indica que va a hacer una introducción de 150 palabras. Lo que logro notar es que la calidad de texto que genera Cloud es bastante buena. Gemini, por lo tanto, ya ha terminado, lo hace supremamente rápido. El impacto de las redes sociales en los jóvenes universitarios. Podemos decirle que nos cree un resumen de audio, que sería un podcast o otra infografía. Ya vimos el ejemplo de la infografía. Vamos a ver qué les parece un resumen de audio. Vamos a crearlo. Se va a tomar su tiempo. Vamos a ver Cloud si ya ha terminado. Efectivamente, Cloud ya ha terminado. Vamos a poner a prueba los artefactos de Cloud pidiéndole que nos cree una infografía sobre ese ensayo de 800 palabras del impacto de las redes sociales en los jóvenes universitarios. Vengo acá al editor, le digo que créame una infografía. Veamos qué tal lo hace el modelo. Por ahora entonces estamos ejecutando una infografía en Cloud. Ya ha empezado a crear el código y por parte de Gemini estamos creando un resumen de audio que la verdad parece que va a tomar tiempo, así que vamos a esperar. Cloud ha terminado de crear lo que es la infografía. Voy a descargar el archivo como HTML y lo voy a abrir en el navegador. Redes sociales y jóvenes universitarios. Podemos ver cómo también nos entrega la información de manera muy gráfica, como lo hace Gemini con Canvas. Echemos un vistazo a la infografía. Plataformas más utilizadas por universitarios: Instagram, TikTok, YouTube. Impactos positivos, impactos negativos, estrategias para un uso saludable. Aquí pueden ver de manera gráfica cómo Cloud representa la información mediante un artefacto. Ahora, como podemos ver aquí, Cloud nos informa que nos hemos quedado sin mensajes gratuitos hasta las 2 de la tarde. Aquí tengo que ser bastante directo. Gemini tiene la ventaja absoluta en la versión gratuita. Podemos ver todo lo que hemos hecho con Gemini, mientras que con Cloud en la tercera prueba ya nos hemos quedado sin mensajes. Lo que quiere decir que Gemini en la versión Flash es mucho más amplio y generoso en el uso gratuito. Pero voy a utilizar otra cuenta de Cloud para terminar las pruebas. Regresando a Gemini, vemos que ha terminado el resumen de audio, que sería un tipo podcast. Vamos entonces a escuchar algunos minutos de este resumen. Empezamos esta inmersión profunda hoy, Nos metemos con un tema que, vamos, nos toca a todos de cerca, sobre todo a los universitarios: las redes sociales. Tenemos un esquema de ensayo bastante completo. La misión, pues, sacar en claro los beneficios y los desafíos de estas herramientas que ya son, bueno, parte del día a día en la uni. Totalmente. Es que ya no son solo para, digamos, pasar el rato o cotillear. Claro, el material deja muy claro que influyen en todo, cómo se relacionan, cómo estudian. Aquí podemos ver el potencial de esta herramienta. Podemos generar un resumen de audio
que se convertirá literalmente en un podcast. Así que me gustaría saber en los comentarios, amigos, qué opinan de esta opción de Canvas de Gemini con la creación de audio. Vámonos ahora con la cuarta y última prueba: resolución de problemas cotidianos. Añadimos la instrucción al modelo y va a solucionar el siguiente problema. Soy un estudiante de intercambio y necesito ayuda para organizar mi vida en una nueva ciudad. Tengo estos problemas. Mi presupuesto mensual es de 800, necesito encontrar alojamiento barato pero seguro, debo abrir una cuenta bancaria local, conseguir un trabajo de medio tiempo que no interfiera con mis estudios, aprender a utilizar el transporte público eficientemente y encontrar lugares baratos para comer y socializar. Eso es un plan de problemas cotidianos. Vamos a ver qué IA razona mejor. Aquí podríamos ver una pequeña ventaja de Claude sobre Gemini, ya que Claude se especializa más en resolver este tipo de problemas de vida cotidiana. Vamos a ejecutar las pruebas. Activamos Canvas por parte de Gemini. Estoy utilizando otra cuenta de Claude, ya que en la cuenta anterior me quedé sin mensaje. Podemos ver que Gemini prácticamente ya ha terminado, mientras que Claude todavía está terminando. Veamos la respuesta de Gemini. Gemini, por supuesto, terminó primero. Tenemos en el editor lo mismo, podemos crear una página web, una infografía o un cuestionario a partir de todo el texto que ha creado. Y por parte de Claude tenemos definitivamente una respuesta bastante amplia, tiene en cuenta muchas variables, es bastante larga la solución, el plan completo por los primeros 3 meses según lo que le hemos pedido. Documentos esenciales que se necesitan, aplicaciones útiles por categoría, presupuesto, plan mes a mes, el mes 1, establecimiento y supervivencia. Aquí podemos ver entonces la respuesta que nos ha dado Claude y la respuesta que nos ha dado el modelo de Gemini. La verdad me parece que es más larga la respuesta de Claude, definitivamente. Aquí Claude se ha llevado la ventaja importante, porque aquí es donde yo veo una pequeña diferencia. La calidad del texto que genera Claude en la versión gratis, bueno, es bastante potente, pero nos da una ventana de contexto muy limitada. Como pueden ver, el mensaje de alerta me salió súper rápido, mientras que con Gemini tenemos mucho más contexto. Tenemos entonces los resultados de la prueba número 4. Me gustaría mucho saber en los comentarios qué opinan de esa cuarta prueba. Ahora vámonos directamente al análisis y la conclusión de la respuesta de ambos modelos. Lo que podemos ver de las 4 pruebas que acabamos de ejecutar: ambos modelos respondieron de manera correcta, siguieron la instrucción paso a paso del prompt. Donde sí podemos ver una desventaja clara es que en Claude nos lanzó la alerta de que nos hemos quedado sin mensajes, mientras que por parte de Gemini es mucho más generoso en la versión gratuita en el modelo Flash, porque en el 2.5 Pro también tenemos uso, pero de igual manera es limitado. Las dos herramientas principales que se destacaron acá fueron Canvas por parte de Gemini y los artefactos por parte de Claude. Así que aquí podemos ver ligeramente las diferencias de ambos modelos, como por ejemplo en la comparativa entre ChatGPT y Gemini, donde ambos modelos sí que crean contenido audiovisual. Con Claude tenemos mucho texto, pero la diferencia es la calidad del texto que se está generando. Más adelante vamos a estar probando la Pro y tendremos acceso a más modelos y a más uso de los modelos Pro. Otra diferencia que logro ver entre los dos modelos es el editor de texto y de código. Por ejemplo, en la parte de Gemini podemos ver que el editor de código es mucho más flexible. Podemos hacer ediciones, mientras que en el editor de Claude podemos ver que es un poco más como un editor de texto y no tanto como de código. Teniendo esto en cuenta, debes de evaluar tu necesidad. Si vas a crear imágenes o videos, audio, definitivamente Gemini te va a servir mucho y debes descartar a Claude. Si eres un usuario del ecosistema de Google, definitivamente Gemini sería la mejor opción, ya sea en la opción gratuita o en la opción Pro. Si quieres un uso más casual y esporádico, definitivamente Claude sería la mejor opción, ya que la calidad del texto, aunque está muy limitada, es de buena calidad. La realidad es que ambas herramientas son muy buenas, pero tienen diferentes casos de uso. Si tuviera que elegir una herramienta para recomendar, definitivamente me iría con Claude, pero honestamente lo ideal sería probar ambos modelos en tu caso específico, porque lo que funciona para mí no puede funcionar para ti. Y quizá esto te puede llevar a tomar una mejor decisión y tal vez, ¿por qué no?,
pagar la Pro en cualquier de las dos versiones, dependiendo realmente de lo que necesites. ¿Qué opinas de estos resultados? ¿Has utilizado alguna de estas dos IA? Si este análisis te pareció útil, te pido que lo compartas con alguien que esté eligiendo entre estas dos opciones. Si te gustaría que pruebe otras herramientas con esta metodología, déjamelo en los comentarios y lo tendré en cuenta para futuros videos. Si este video te gustó, te pido que por favor le des un like, te suscribas al canal, active la campanita de notificaciones para que apoyes el contenido. Yo les doy muchas gracias por ver ese video, que esté muy bien y nos vemos en la próxima.